palabra de un solo hombre, la palabra de una sola mujer, puede crear universos o destruir mundos enteros. Una mujer o un hombre puede tener aliados, puede tener súbditos, pero pocos tienen amigos. Muy buenos días. Trataré de ser breve por este tema que a todos nos está importando. Y digo al menos todos los que tenemos una conciencia y tenemos una historia que nos dejó marcados en muchos aspectos de nuestra vida, en la económica, en la educativa, en los aspectos profesionales al día de hoy, por un gobierno que finalmente, para ser muy específicos, es una burda copia del PRI que tanto quisimos que desapareciera. No desapareciera en sí el partido político, porque hay muy buenas propuestas dentro de ese partido político aún al día de hoy, sino las malas prácticas que hicieron que nuestro país se fuera a escenarios muy catastróficos y que al día de hoy tengamos deudas y que al día de hoy hayamos perdido varios recursos naturales y que todavía tengamos comprometidas varias zonas que aparentemente y con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos son zonas exclusivas y son zonas de protección. Sí, en el pasado quizás no nos levantamos con la fuerza que lo estamos haciendo hoy, pero hoy es tiempo de reaccionar, hoy es tiempo de hablar con la verdad, y todos aquellos que quizás por nuestras edades, quizás por nuestro desconocimiento y quizás porque no teníamos herramientas como las que ahora tenemos, podamos expresarnos más ampliamente y a un mayor público que lo que antes podría haber sido. Voy a hablar un poco de los partidos políticos y ese principio de inculpa vigilando. ¿Qué es este principio? Este principio nos habla de que los partidos políticos son corresponsables de las actividades que desarrollen sus militantes, sus candidatos, sus precandidatos. Y de ahí la importancia que tiene para esta reforma que yo coincido. Es una reforma pero con la V de venganza en cuanto a ciertos personajes del Instituto Nacional Electoral. Bueno, les comentaba hace algunos videos que todos los partidos políticos tienen sus documentos básicos. ¿Cuáles son estos documentos básicos? La declaración de principios, programa y estatutos. Estos son, se puede decir que todos los documentos de los que emanan y de los que se deben de regir sus militantes. Ahora bien, estos documentos básicos pasan por una revisión de la vocalía de prerrogativas y partidos políticos, de tal suerte que estos documentos, si bien es cierto, respetan el principio de autodeterminación de los partidos políticos, también es cierto que se deben de ajustar a los lineamientos, a las leyes secundarias y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. Además, no olvidemos que en el año 2020 el principio de paridad de género englobó una serie de modificaciones no solo a la materia electoral, que nosotros ya veníamos realizando varias acciones afirmativas en pro de la, vamos a decirlo así, del liderazgo, de la fuerza que tiene la mujer y también la mujer política, pero fue hasta el 2020 cuando todas las leyes en cualquier materia hacen un espacio y modifican para hacer que este empoderamiento de la mujer sea más material que solamente en la letra. De ahí
que también a razón de un juicio que se llevó a cabo, resulta que también se inscribe lo que es el padrón de personas sancionadas en razón contra la mujer en razón de género, que ya hablamos también de ello, que esto no implica solamente a las mujeres, sino todas aquellas personas que se autoascriben como mujeres. Y bueno, de ahí vamos a hablar de otro tema. Pero bueno, les decía, este principio de inculpa vigilando que tiene o que rige la materia electoral, también se tiene que basar en estos documentos básicos, y propiamente voy a comentarles sobre el caso de el personaje de Félix Macedonio. Muchas personas han dicho, es que le quitaron la candidatura. Mentira. Quien realmente le quitó la candidatura fue su propio partido político. Y ahora verán por qué. Todos los candidatos, los que vemos ya en las boletas y que vamos a votar, no surgen de la nada. Hay un proceso de selección dentro de sus partidos políticos. Hay un proceso de registro. Hay un proceso de revisión de requisitos legales, de requisitos de elegibilidad, de requisitos propios del cargo y además los que se suman, que es el 3 de 3 y lo que es la declaración de que toda la información contenida en este registro es verdadera. Entonces, todos los aspirantes a una candidatura pasan por 3 etapas: aspirantes, precandidatos y candidatos. Ahí el partido político realiza sus procesos de selección. Cuidado, cuando Félix Macedonio llega a buscar la candidatura, en ningún momento ninguno de los militantes del partido, que ya saben cuál es, dijo estoy opuesto a que él sea el candidato. Nadie dijo nada. El Instituto Nacional Electoral no tenía que avalar para nada esa candidatura, porque como era a nivel estatal, a quien le corresponde es al OPLE de Guerrero. Y el OPLE de Guerrero no dijo tampoco nada en función a esto, aun cuando a público y a voces se sabía que el proceso de selección había revestido irregularidades. Sin embargo, acuérdense que tampoco se importó lo que se venía anunciando. Decían que 3 personas, mujeres por cierto, habían presentado denuncias en contra de este personaje por acoso sexual. Algunos actores políticos se fueron ante el tribunal y dijeron que no le podían permitir el registro a una persona que era violentadora de mujeres, a lo cual el tribunal acordó que si bien es cierto, había denuncias, estas denuncias no habían finalizado con una sentencia firme, que algunas estaban en proceso y que otras apenas se habían hecho como tal la denuncia. Entonces, bajo el principio de presunción de inocencia, no podía negársele el registro. Pero vuelvo a insistir, todo candidato que vemos en las boletas pasa por un proceso. Cuando esta persona quiere alcanzar su registro como candidato, ahí es cuando el OPLE de Guerrero dice, te falta tu informe de pre-campaña. Ah, es que a mí no me dijeron que, tienes que presentar tu informe de pre-campaña. Recordemos que la autoridad electoral también tiene términos y lo pudo haber subsanado este personaje. Pero más allá, vuelvo a mencionarlo, el principio de inculpa vigilando. Tú como candidato puedes tener demasiado desproporcionada la responsabilidad de rendir tu informe. ¿Pero qué crees? Tu partido político
es el que debió haber presentado ese informe. Tampoco lo presentó. Entonces, ¿quién fue quien le negó la candidatura al personaje de Félix Macedonio? ¿Fue el INE? ¿Fue el OPLE de Guerrero? ¿O fue su propio partido político el que, al no cumplir con las leyes que ya están establecidas, no le permitió que alcanzara su registro como candidato? De ahí que toda la suerte de los candidatos, precandidatos, vayan los partidos políticos. Es una corresponsabilidad, es una o te ayudo o te perjudico, como en este caso. Y es que hay que decirlo, los partidos políticos son expertos en defraudar la ley electoral. No es un presidente de Consejo General del Instituto Nacional Electoral el que llama a los reflectores. No es un Consejo General el que decide todo. También son los partidos políticos por incumplimiento. Y hablando de fraudes, ¿sabían ustedes que quisieron defraudar a la autoridad electoral cuando se les da la posibilidad de cumplir con esas cuotas de la mitad mujeres, la mitad varones? Recordemos que, por ejemplo, en nuestro sistema electoral actual, cuando se inscriben las listas regionales de las cinco circunscripciones, la primera circunscripción, de acuerdo al proceso electoral anterior, quedó en varón. Esta inicia en mujeres, la cabeza, sigue hombres, mujeres, y al siguiente proceso electoral seguiría mujeres. Se van haciendo estas modificaciones para que se logre realmente la equidad de género. Entonces, mañosamente, un partido político le dice el Instituto Nacional Electoral: ¿sabes qué? Acabo de revisar tus candidatos y estoy viendo que no me estás cumpliendo con la cuota de género que está establecida por los lineamientos, y que, recordemos, que tú también quedaste y firmaste de que harías cumplir esa ley electoral de equidad de género. Sí. Pues al día siguiente, ¿qué creen? Juanito, Pedro, Lauro, ahora son Juanita, Pedra y Laura. Sí, de un día para otro, así cambiaron de género. Esos son los verdaderos fraudes. Y cuando hablamos de actos anticipados de campaña, también hacemos responsables a los partidos políticos. Porque un candidato, ¿cómo es posible que pueda tener todo el aparato gubernamental, todo el poder adquisitivo para tener espectaculares, bardas pintadas, folletos, y puedan estarse anunciando con una propaganda de imagen personalizada que no tiene precedentes? Ahí está. Deberíamos de voltear a ver que la reforma se haga, pero a los que realmente han hecho fraude a la ley, han hecho o han intentado también defraudar al Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo a la ciudadanía, pero sobre todo hoy quieren mentirnos. Hoy nos quieren decir que el INE es caro. Sí, pero es más caro no tener democracia, y es más caro tener compañeros que bajo las nuevas circunstancias realmente lo que quieren es rematarlos. Sí, porque al día de hoy hay compañeros de fiscalización, hay compañeros de organización que han quedado frente de su computadora con un infarto, muerte cerebral por el exceso de trabajo y el estrés. Eso es lo que quiere hacer aquel. Realmente quiere reventar a su servicio profesional electoral. Muy buenas tardes. Y recuérdese, uno solo no es
varios, sí hacemos la diferencia.